YouTube. Quédese con nosotros porque ya arrancamos con la información. Y mire, en el oriente del estado, el gobernador Mauricio Vila Dosal esta mañana continuó con la entrega de certificados del programa Vivienda Social 2019. Más de 69 millones de pesos se invierten en 2,000 acciones de vivienda en Chemash, Tixcacalcupul y Yaxcabá, donde el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó los certificados a sus beneficiarios. Nunca antes se habían hecho tantas acciones de vivienda como vamos a hacer este año aquí en Chemash. ¿Qué vamos a estar haciendo? 1,073 acciones de vivienda. Vamos a empezar a finales de octubre con las obras en sus casas y vamos a estar terminando a principios de febrero. En Chemash se invertirán 30.6 millones de pesos, en Tixcacalcupul 17.3 millones de pesos y en Yaxcabá 21.2 millones de pesos. En Tixcacalcupul también entregó material y vehículos con un valor de 6 millones de pesos que se destinarán a 3 nuevas misiones culturales de la Secretaría de Educación, a beneficio de los habitantes de esa población, Mayapán y Chiquinzonot, quienes aprenderán carpintería y repostería, conocerán alternativas para cuidar su salud, mejorar su nutrición y facilitar el acercamiento a expresiones artísticas por medio de clases de música. En casi 100 años, la entidad solo contó con 19 misiones culturales, con las 3 nuevas sumarán 22 y más de 4,000 beneficiarios. Con imágenes de Luis Medina, el reportes de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. En otros temas, reconocieron a las mejores agencias de viajes de Estados Unidos y Canadá en Mérida. Ahí mismo se reconoció también el apoyo de aliados que dan a nuestro destino mayor impulso turístico. La Secretaría de Fomento Turístico, una línea aérea mexicana y empresarios de la industria turística del estado galardonaron a las mejores agencias de viajes de Estados Unidos y Canadá en Mérida para premiar sus importantes canales de distribución. La ruta México-Mérida pasará de tener 39 vuelos a 44 y de La Habana a Mérida de 2 a 7 semanales, lo que representará la oferta de más de 18,000 asientos a la semana. La compañía inició en la región en 2009 con rutas que la conectan con la Ciudad de México y La Habana, Cuba, en las cuales de enero a la fecha transportó 438,258 y 22,525 pasajeros respectivamente. Para Yucatán es muy importante contar con el apoyo de aliados que den a nuestro destino mayor impulso turístico. Sin duda son parte clave del trabajo en conjunto que realizamos todos los días para llevar a Yucatán a los ojos del mundo, dijo la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman Hirsch. Al evento asistieron 10 representantes de agencias de viajes de Estados Unidos. La selección de ganadores se basó en los logros de ventas y en los mejores estándares de calidad en el servicio al cliente. Teleyucatán te informa. Nos trasladamos a la carretera Mérida Progreso, en donde continúa la rehabilitación de la carretera. Los trabajos deben finalizar aproximadamente en 55 días más, por lo que el llamado es para los conductores que transitan por la zona para tomar sus precauciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició los trabajos de rehabilitación en la carretera Mérida Progreso, en los que se destinará 43.4 millones de pesos provenientes de recursos adicionales al presupuesto anual. Con la inversión se atenderá 16.1 kilómetros de la vía que conecta la ciudad capital con el principal puerto del estado. Las acciones de conservación periódica que se realizan en 4 subtramos consisten en la rehabilitación del pavimento con bacheo profundo, colocación de microcarpeta de 3 centímetros de concreto asfáltico y trabajos diversos. Los trabajos deben concluir en 55 días naturales, de modo que los conductores que transitan por esa importante vía deben manejar con precaución, respetando el señalamiento y los límites de velocidad para prevenir incidentes. En el primer semestre del año se realizaron trabajos de rehabilitación en 12 kilómetros de la carretera. Teleyucatán te informa. Cambiamos de temas y le cuento que entregaron los méritos académico, deportivo y trayectoria para egresados de Derecho de la Autónoma de Yucatán. Así también reconocieron el esfuerzo de los estudiantes por desarrollar diversas capacidades, respondiendo siempre a las necesidades de la sociedad, que es cada día más exigente. Para reconocer el talento del estudiante y egresado de la Facultad de Derecho de la UADY,
se entregaron los méritos académico, deportivo y trayectoria que son referentes de la formación de excelencia que se imparte en las aulas. La secretaria general de la UADY, Celia Rosado Avilés, reconoció el esfuerzo del universitario comprometido con su alma mater y sociedad. Eventos como este ponen el énfasis donde hay que ponerlo, en la potencialidad de nuestros estudiantes. Para aquellos que dicen que el gran problema de México se centra en la apatía de sus jóvenes, les respondemos que aquí están los jóvenes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Karen Gómez Interián, a nombre de los recipiendarios, dijo que con esos eventos se reconoce el esfuerzo de los universitarios, que repercute positivamente en su formación del profesional en leyes. Nos hace sentir que realmente pues se valora por lo que nos hemos esforzado, por lo que hemos trabajado, pero también a su vez tiene un efecto y una repercusión en las futuras generaciones, porque se pueden dar cuenta que realmente se les va a premiar. La secretaria académica de la Facultad de Derecho, Lucely Carballo Solís, resaltó que el mérito académico reconoce el esfuerzo de los estudiantes por desarrollar diversas capacidades, atendiendo la demanda de una sociedad cada día más exigente. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Muchísimas felicidades a los jóvenes galardonados y con este tema nos vamos a la pausa comercial. Apenas estamos arrancando, así que le invito a que se quede con nosotros. A la vuelta, más noticias. Te invitamos a ver el programa Quiero ser Rey del Carnaval. El primer show de talento para elegir a los Reyes del Carnaval de Mérida 2020. No te lo pierdas, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por Tele Yucatán. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Continuamos con más en Tele Yucatán, te informa y le cuento que tuve la oportunidad de platicar con la directora del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, pues ya se acerca la Feria de Yucatán Ixmaquil 2019. Ella nos contó las innovaciones que habrá este año y dio grandes noticias, así que le invito a que juntos veamos esta amena y divertida charla. Hoy nos acompañan invitadazos de lujo aquí en el estudio. Le comento primero que está con nosotros Abril Ferreiro Rosado y ella es la directora del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Qué gusto que nos acompañe en esta ocasión y es que ya se dio a conocer que ya pronto arrancará nuestra Feria de Yucatán Ixmaquil 2019 con grandes atractivos para todos los yucatecos. Así es, como dicen por ahí, ya huele Ixmaquil, ya estamos preparados, ya estamos listos para inaugurar la feria y estamos muy contentos porque es el 45 aniversario. Entonces, en días anteriores dimos a conocer avances, todos los que vamos a tener, el nuevo espectáculo de EPIC, vamos a tener una reconeada de gala de Juan Pablo Hermoso de Mendoza y muchas novedades en las que estamos incluyendo, ¿no? Y poniendo en la feria para celebrar nuestro 45 aniversario. Y nuestros comediantes regionales en esta ocasión, como en años anteriores, forman parte muy especial y tienen un lugar bastante relevante. Así es. La verdad es que por eso nos guardamos la noticia en días anteriores, porque queremos presentar e impulsar de una manera especial por nuestro 45 aniversario y hablar todo lo que es el teatro regional. El teatro regional es algo que de verdad me atrevo a decir que lo tiene
muy fuerte el estado de Yucatán más que otros estados, entonces qué mejor que en la Feria de Yucatán para impulsar estos talentos, para retomar estos talentos. Platicábamos con todos los organizadores que yo recuerdo que esperaba tener la edad para que mis papás me pudieran llevar a ver el teatro regional, y a la gente le gusta muchísimo, entonces nosotros queremos dedicarles un espacio y un lugar especial al teatro regional. Entonces queremos invitar a todos, ¿no?, a que vean todo el programa que tenemos del teatro regional, independientemente al que tenemos de espectáculos, ganadero, ferias, pero este año nuestro fuerte, nuestra cereza del pastel y de lo que estamos orgullosos y que queremos presumir es este teatro regional. Y justamente, ¿quién mejor para hablar del teatro regional que nuestros mismos comediantes que están aquí en esta tarde? Están por aquí. Invitamos a pasar, por favor, bienvenidos esta tarde a Teleyucatán Te Informa. Buenas tardes. Mae, este trío de bellezas mata cualquier pócara. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas. Platíquenos de su participación en esta edición 2019 de la Feria de Yucatán Ixmaquil. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. De verdad que muy contentos y, como siempre, muy agradecidos con el comité de la feria, con el gobierno del estado, que siempre ha tenido pues un hincapié muy fuerte sobre el apoyo a todo lo nuestro, a todo lo que huele a Yucatán, y específicamente el teatro regional yucateco, que siempre ha sido un punto importante dentro de nuestra cultura, porque en él pues va reflejada la identidad del yucateco, cómo piensa, cómo vive, cómo disfruta, con toda nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, todo lo que se maneja, nuestra jarana, nuestra trova, nuestro folclore, va implícito en el teatro regional, y pues qué mejor que ponerlo a la vista de todos los yucatecos y de todos los visitantes en la feria más grande que tenemos en el estado. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, promover nuestro teatro regional y por supuesto todas nuestras tradiciones. Así es, porque pues bueno, Yucatán tiene para dar y repartir si hablamos de cultura y de tradiciones, y pues qué mejor que el teatro regional, que es un valor muy importante dentro de la cultura yucateca. Somos el único estado que mantiene vivo un teatro regional propio de identidad, y pues ahora sí que a sentirnos orgullosos de nuestro teatro regional, agradecer nuevamente el apoyo que se le da a este baluarte de la cultura en el estado, y además de que pues vamos a estar allá muchos comediantes yucatecos llevando lo mejor del teatro regional. Y ya estaremos muy pendientes de la cartelera para ir a visitarlo. Muchas gracias, y los invito a que se queden con nosotros para que sigamos platicando, porque además estás muy bien acompañada. Así es, pero antes de darles la mejor noticia, quisiera agregar que estoy muy contenta, ¿no?, porque nuestros cómicos regionales son muy unidos, y esta vez platicábamos del proyecto de invitar a varios, invitar a todos, invitar de alguna manera una representación de todos los cómicos que tiene Yucatán, los jóvenes, los experimentados. A ver. Y pues va a ser, la verdad, vienen sorpresas muy buenas, ya sabes que son súper ingeniosos, y de hecho sé que tienen preparada una sorpresita ahí para los medios, ¿verdad? Es correcto. Que ahí nos va a tocar a todos, pero va a ser un proyecto nuevo, ¿no? Y un proyecto donde vamos a representar la mayoría de los cómicos regionales que tiene Yucatán. Y sin duda alguna se ve el apoyo con ellos aquí presente. Así es, y de hecho querían venir más, ¿no? Por ahí, No alcanza. No alcanza. Así es, Taco de Ojo nos manda un saludo, dijo que quería venir, pero tenía varios compromisos, quería estar acá. ¿Quién más? Toda la gente que están sumados, pues está Taco de Ojo, también está Manolo del Río Pixculín, Xpolita. Entonces todos los comediantes estamos unidos, y sobre todo para seguir manteniendo esta cosa tan importante en nuestro estado como es el teatro regional, y pues de una manera unida, ¿no? Muchísimas gracias. Y ahora sí tenemos novedades. Así es, pues les vamos a presentar a nuestra reina de la Feria Yucatán Ixmaquil 2019 en nuestro 45 aniversario. Es un gusto para mí presentarles a María Eugenia Nava del Río. María Eugenia, muchísimas gracias. Queremos presentarla y oficialmente aquí en Teleyucatán. Maru, cuéntanos cómo te sientes de recibir esta gran noticia y el gran honor. Claro, bueno, emocionada cuando recibí la noticia, realmente me dio mucho gusto el saber que voy a tener la oportunidad de representar esta feria tan grande, ¿no?, que se festeja en nuestro estado. Quiero agradecerle al gobernador Mauricio Vila por esa oportunidad que me ha otorgado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y aprovechando tu presencia, haz la atenta invitación a todos los yucatecos. Ay, claro que sí, yo encantada. Los invito a todos a pertenecer, ¿no?, a formar parte de esta Feria Yucatán, que se inicia el 8 de noviembre y termina el 1 de diciembre. Los invito a vivir esta gran experiencia, y bueno,
Los invito a que conozcan y a que vean el teatro regional y que formen parte de todas las competencias que van a ver en nuestra feria. Muchísimas gracias por estar con nosotros también esta tarde. Así es, pues los esperamos a todos y ahí vamos a estar con innovaciones y vamos a tratar igual de poner, todavía no cerramos, vamos a ir viendo, igual una semana antes vamos a ir poniendo nuevos espectáculos, nuevas atracciones, la feria va a ir creciendo, ¿no? Cada semana les vamos a ir dando una nueva noticia, un nuevo atractivo, y así va a quedar Vanessa Claudio con nosotros. Vanessa Claudio va a ser nuestra embajadora del 45 aniversario, entonces Vanessa Claudio gustosa aceptó ya ser nuestra promotora del 45 aniversario, y ella va a estar difundiendo igual todo lo que la feria dé y todas las noticias que salgan de semana a semana para difundir esta celebración del 45 aniversario y acuda a gente de todo el país. Que seguramente estará desempeñando como todos un excelente papel. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y compartirnos tantas novedades. Por supuesto, seguramente en este momento todo el público yucateco está ya emocionado por ingresar ya a la Feria de Yucatán Ixmaquil 2019. Directora, ¿algo más que desee comentarnos? No, pues los esperamos a todos y recuerden que estamos trabajando para ustedes, estamos formando una feria que les guste a todos los yucatecos, que la disfruten. Un 45 aniversario se dice fácil, pero realmente saber que empezó la feria con una semana y era apenas unos 100 metros y que ahorita ya es de las mejores ferias de todo el país, pues la verdad es digno de celebrarse y queremos que todos asistan. Claro que sí, muchísimas gracias y aquí estaremos reiterando también la invitación y compartiendo todos los programas. Gracias a todos por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes y gracias a nuestra casa Tele Yucatán por apoyar siempre lo yucateco. Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. Con esto nos vamos a la pausa comercial, pero antes tenemos unos saludos pendientes y son para Norma Tzul, que nos está viendo en Bocobá de parte del entrenador de fútbol juvenil. Muchísimas gracias por estar sintonizando Tele Yucatán Te Informa esta tarde. Nos vamos a la pausa comercial. No le cambie. Continuamos con más noticias en unos minutos más. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán.
Según el diccionario maya yucateco, huiro es una persona ignorante por naturaleza y moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Mire, esta tarde nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Jesús Enrique Alcocer Basto, ya lo sabe, él es el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, gracias por este espacio y por compartirme a tu teleauditorio aquí en Tele Yucatán. No, al contrario, qué gusto recibirlo una ocasión más y sobre todo para hablar de noticias que justamente platicábamos ayer a través de nuestra pantalla del primer rally de brigadas de emergencia que ya se realizó hace algunos días. ¿De dónde surgió la idea de realizar esta actividad? Bueno, pues el 13 de octubre fue el Día Internacional de Prevención, de Reducción de Riesgos de Desastres, así está decretado por la ONU. Este día pues lleva ciertos objetivos que son del marco de Sendai. El marco de Sendai es uno de los aspectos que consideró el gobernador del estado en el Plan Estatal de Desarrollo, de tal manera que es un día que no se conmemoraba, es un día al cual por primera vez planeamos hacer algún tipo de actividad pues para que no pase desapercibida esta efeméride. Y en este contexto, la verdad es que desde hace un año, también por instrucciones del gobernador, hemos estado muy cercanos a los comercios, a la industria, viendo que tengan pues acciones de prevención. Y una de estas es que cuenten con su programa de protección civil, con sus brigadas de protección civil. Le hemos dado capacitación a estas brigadas, hemos hecho simulacros. El 19 de septiembre hubo muy buena respuesta, una convocatoria también del gobierno del estado. Se realizaron 824 simulacros en el estado. Más de 130,000 yucatecos estuvieron participando en estos ejercicios, muchos de ellos en zonas muy apartadas de Mérida, en zonas rurales, en escuelas. Así que habíamos tenido una buena respuesta y esta vez entonces lanzamos el reto. ¿Quién quiere participar para mostrarnos, para probar las habilidades que ha adquirido en este proceso de preparación? Y la verdad es que la respuesta fue muy buena, se inscribieron y una participación excelente. Todos le echaron muchas ganas. De hecho, un servidor no estuvo en el jurado porque yo estaba en el proceso de capacitación y la verdad es que ya hay cariño por quienes han participado y se han capacitado en esto, pero el Colegio de Ingenieros nos hizo ahí sí que el favor de presidir el jurado y de calificar estas brigadas para
pues que participaron en esta actividad. Todo un proceso bastante lúdico, porque además del rally mismo, que era como que el centro de todo el objetivo, también hubieron otras actividades. Sí, además de la competencia del circuito principal del rally, se estuvo dando talleres. Tuvimos la participación de empresas de extintores que dieron pues de un repaso del manejo de extintores, de resucitación también cardiopulmonar, pero por ejemplo tuvimos por primera vez de meteorología, tuvimos de rappel, que es cómo descender o cómo rescatar a alguien con cuerdas. En este caso, si el acceso principal por algún motivo no pudiera utilizarse o se requiere rapidez. Entonces, además, fue una cuestión entonces de intercambio. Además de que nos mostraron pues todas las habilidades que ya han adquirido, pues también avanzaron porque les proporcionamos estos talleres para que adquieran nuevos conocimientos. Sin duda alguna, habilidades y nuevos conocimientos que servirán precisamente para lograr el objetivo principal, que es la prevención, que muchas veces también se ve permeado en otros aspectos para el Estado. Sí, esto se hace como un reconocimiento también a estas personas que además de sus funciones diarias dentro de las empresas, como cajeras, gerentes, vendedores, personal de bodega, pues también se preparan para que mientras los yucatecos hacemos nuestras compras, paseamos con la familia, realizamos actividades, pues lo hagamos de una manera segura, que nos están cuidando. Es la gran diferencia entre que un conato de incendio, por ejemplo, que un cortocircuito pueda ser atendido de manera inmediata o que se convierte en un gran incendio. Entonces es el primer eslabón de emergencia. Y esto también, desde luego, es como parte del compromiso de que hemos estado viendo pues muy buenas noticias en los últimos días. Mérida, la mejor ciudad del mundo en la categoría de ciudades pequeñas, también la calificación pues que se dio crediticia al estado de Yucatán, pues todo esto abona a la seguridad del estado, a estos aspectos que ahora pues nos caracterizan y en los cuales pues no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir avanzando. No solo la seguridad es que no haya delincuencia en el estado, sino también estos aspectos como protección civil y pues la atención de emergencias y la prevención. Sin duda alguna, aspectos que nos fortalecen y nos benefician a todos los yucatecos y los que por supuesto habitamos aquí en el territorio de Yucatán. Y aprovechando su visita, director, ya finalizó la temporada de lluvias. Sí, hoy termina la temporada de lluvias, aún prevalece la temporada de huracanes que termina hasta el 30 de noviembre, disminuye entonces un tanto la formación, por ejemplo, se va ya desactivando la zona ciclogenética que está pegada a África, ya se empiezan a enfriar pues las aguas por esa zona, pero todavía nos quedan los posibles ciclones en el Caribe, en el Golfo de México. El pronóstico de formación de ciclones prácticamente ya se cumplió, pero eso no implica que no vayamos a tener más ciclones tropicales, de tal manera que mantenemos el monitoreo para estas zonas y en caso necesario pues los alertamientos que se tengan que dar, porque aunque durante esta época no se prevén ciclones de gran intensidad, las trayectorias, como ya tenemos los frentes fríos, ya convergen ambas temporadas, ya estamos en temporada de frentes fríos desde septiembre en que comenzó el otoño, pues las trayectorias suelen volverse un poquito erráticas, así que el monitoreo se hace con la misma o con mayor intensidad que durante los meses de septiembre y agosto, que es cuando más formación de ciclones tenemos. Además, con la instrucción del gobernador Mauricio Vila, se mantiene un centro de monitoreo y los frentes fríos ya los monitoreamos, los boletinamos, los atendemos, al igual que se hace con los ciclones tropicales. Entonces el monitoreo se mantiene para poder alertar a la población a través de los medios de comunicación en caso necesario y en el día a día pues a través de las redes sociales @procivi, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram. Bueno, pero al momento podemos decir que serán 2 meses y medio lo que nos restan del año tranquilos. Pues al menos la temporada más intensa ya pasó, pero sí nos queda mes y medio de temporada de huracanes. Esperemos que sí podamos cerrar con tranquilidad, pero no podemos bajar la guardia. Seguimos con el monitoreo y en su caso con el alertamiento de estos fenómenos. Pues estaremos pendientes, director, para no bajar la guardia y estar alerta por si llegara a ocurrir algo. ¿Algo más que desea agregar? No, pues además de agradecer este espacio, desde luego decir que estamos las 24 horas
al pendiente en el número 911, ahí cualquier contingencia es el número general de emergencias del Estado, es atendida de manera inmediata. Y también decir con mucho gusto que hemos recibido llamadas de personas, de empresas que se quieren sumar a las actividades como las que se hizo el domingo, pues vamos a estar en contacto con ellos para otro tipo de actividades como estas. Da mucho gusto que la prevención que está impulsando el gobierno del Estado sea adquirida, sea adoptada por las empresas que se sumen a estas acciones. Sin duda alguna. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por este espacio. Ahí quedó el tema, ya sabe, cada vez más empresas, incluso ciudadanía se suma al tema de la prevención fundamental para nuestro estado. Vamos con otras cosas y mire, de la mano con lo que platicábamos, vamos a prestar atención porque a continuación le presento el pronóstico del tiempo. En este martes se extenderá un canal de bajas presiones sobre la península de Yucatán con probabilidad para tormentas fuertes con puntuales muy fuertes en el sur de Yucatán. Asimismo, se esperan temperaturas calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este cambiando al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 45 kilómetros por hora sobre la costa. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 34 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 24. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 32 grados y la mínima estará entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, hay saludos pendientes que nos llegan a través de las redes sociales en el Facebook de Tele Yucatán y son para Magdalena Murillo desde Tabasco, que también ahí deja un comentario, Elmer en la costa, Francisco Sarabia y Kitty Zip desde San Francisco, California. Muchísimas gracias por estar pendiente de las noticias a través de la pantalla de Tele Yucatán te informa. Nos vamos a la pausa comercial, a la vuelta aún hay más noticias. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, y el Águila Real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Seguimos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán sobre la avenida Pérez Ponce, bien cerquita de Paseo de Montejo. Gracias por continuar con nosotros y ahora le platico que enfrentar la dura batalla contra el cáncer le cambia la vida a cualquier persona. En el caso de las mujeres, de las niñas, aspectos que en la vida cotidiana a usted o a mí nos pudieran resultar insignificantes, para ellas es de suma importancia. Tal es el caso del cabello. Recuperarlo es sinónimo de autoestima. Pensando en esto, una empresa hará un importante donativo. Vea de qué se trata. A fin de ayudar a niñas yucatecas a recuperar su autoestima tras la pérdida de su cabello originada por los tratamientos que reciben para ganarle la batalla al cáncer,
Una empresa donará 7 pelucas por medio de la Fundación Yucatán de la Canaco Servitur. Para las niñas es el cabello, es todo, es su imagen, es inclusive en la parte de autoestima. Cuando la niña pierde el cabello se siente mal. Los niños en la escuela son muy crueles, se burlan de ellas. Por eso es que hemos decidido entrar en este segmento oncológico para las niñas con cáncer, que no sabes cómo les ayuda a ellas en su imagen y en su autoestima. Las pelucas pueden costar hasta 5,000 pesos y no siempre son de fácil acceso para las pacientes. Esta peluca es de fibra sintética de bambú, conocida como canécalo, que es mucho más resistente que el cabello natural, pesa menos, tiene mayor durabilidad y no pierde su brillo. Eso es importante, porque las pelucas de cabello natural al paso del tiempo, como cualquier cabello, pues empiezan a perder sedosidad, brillo y se empiezan a ver opacas. El objetivo es hacer alianzas con más fundaciones para seguir donando pelucas oncológicas y mejorar la calidad de vida de las pacientes con cáncer. Por ejemplo, el Club del Vino, conocido como Bon Succionner, ya tenemos una cena pactada con ellos a fines de este mes, donde todo lo que se recabe en la cena va a ser utilizado para la fabricación de pelucas y donación de las mismas a las niñas con cáncer. Desfiles de moda. Un segundo proyecto es recolectar cabello natural para la elaboración de pelucas. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y le cuento que impulsan la elaboración de iniciativas populares en universitarios, herramientas a través de las cuales la ciudadanía puede presentar propuestas para reformar o adicionar leyes, decretos o reglamentos. El personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana impartió 12 pláticas introductorias a la iniciativa popular a los alumnos de 9 centros de educación superior que cursan la licenciatura en Derecho y 4 talleres del 5 de septiembre al 9 pasado como parte del programa Jóvenes con Iniciativa. Aunque en Yucatán el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular son los mecanismos de participación con los que se cuenta para ser parte activa de las decisiones que cambian el rumbo de la entidad, en una primera etapa se puso énfasis en la iniciativa popular, herramienta por medio de la cual la ciudadanía puede presentar propuestas o proyectos de creación, reforma o adición de la Constitución Política del Estado, a las leyes, decretos, bandos de policía y gobierno o reglamentos municipales. Los alumnos de la licenciatura en Derecho participan en los talleres con el propósito de definir el tema de iniciativa popular por equipo, elaboran una propuesta, construyen la exposición de motivos y conocen las técnicas legislativas para proyectos de iniciativas populares, el procedimiento para la elaboración del respaldo ciudadano, así como para la admisión de la iniciativa y conocer la ruta crítica para la sustanciación de una iniciativa popular. Teleyucatán te informa. En otros temas, sus obras han sido expuestas aquí en nuestro país, en España, en Cuba e incluso en Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha recibido diversas distinciones. Este 2019 está celebrando 80 años de trayectoria. Se trata del artista plástico Hermilo Torre Gamboa. Destacado desde muy joven por su habilidad para el dibujo y su gran gusto por los colores, el artista plástico Hermilo Torre Gamboa se ha convertido en uno de los pintores más prolíficos de Yucatán. Don Hermilo, cuyo seno familiar se dedicaba a la venta de figuras religiosas, estudió en el Centro Estatal de Bellas Artes de Yucatán, la Academia de San Carlos en la Ciudad de México y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Sin embargo, viajar por el mundo fue su verdadera escuela. Y la gente muy conocedora y con mucha lana me decían, estás perdiendo el tiempo aquí. ¿Cómo? Porque estoy viniendo de San Carlos. San Carlos es muy bueno, pero necesitas irte a Europa. Se lo comenté a mi papá y me dijo, están locos. Europa está echada a perder, te vas a volver un drogadicto. Lo convencí y mi mamá lo convenció también y me fui a Europa. Hice 3 años en Europa, ahí aprendí lo que no te imaginas. Sus obras han sido expuestas en México, Estados Unidos, España y Cuba. Además ha recibido diversas distinciones, homenajes y la medalla Yucatán. Llevo 82 cuadros pintando.
de 7 de la mañana a 7 de la noche, hasta que se iba la luz. Me levantaba yo a veces a las 3 de la mañana, así como un fósforo que me sacudía y me decía, tienes mucho en qué pensar. Y empezaba yo a darle vueltas a mi mente para pensar qué iba yo a pintar. A sus 95 años, Torre Gamboa mantiene su espíritu jovial, creativo y da los últimos retoques a las más de 30 obras en óleo que forman parte del legado, exposición que inaugurará el próximo 18 de octubre a las 20 horas en el Museo Fernando García Ponce Macay. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y antes de presentarle la siguiente información, le pregunto, ¿a usted le gustan las películas de miedo? Si su respuesta es afirmativa, esta noticia le encantará, pues ya se acerca el Festival de Cine Mórbido. Más de 20 películas de terror y estrenos de producciones regionales se proyectarán en la 10ª edición del Festival de Cine Mórbido. El festival es reconocido en todo el país, por ello algunas películas galardonadas accedieron a conceder los permisos para complacer al público yucateco. Nuestra inauguración, el día 24 a las 7 de la noche, va a ser con la película Vuelven, una película de Isa López, que si bien llegó a salas incluso yucatecas, estuvo una semana apenas, acaba de cobrar nueva relevancia porque se estrenó en Estados Unidos junto con el apadrinamiento de Guillermo del Toro. Está Mirada de Cristal, una película argentina. Está la película de Clausura, que va a ser el domingo a las 9 de la noche, que se llama El Vampiro del Lago, que es una película venezolana. Mórbido Film Fest contará con 22 películas, además de pláticas, talleres y una gran fiesta. Estamos trayendo la película High Life, de Claire Denis, es la directora francesa, protagonizada por Robert Pattinson. Entonces esta peli va a estar el domingo, para que estén atentos. Como que las dos pelis de Interior 13 son La Casa Lobo de Chile y High Life, protagonizada por Robert Pattinson, con una colaboración de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. También entre los puntos fuertes de esta cartelera podemos encontrar la proyección de Anya el día viernes 25 a las 8 de la noche. Habrán proyecciones especiales y homenajes de películas que trascendieron en la historia del séptimo arte. Estamos presentando los 100 años del automóvil gris, la película silente más importante en la historia de México. Esta película viene con una restauración especial que acaba de tener la Cineteca Nacional, los 20 años del proyecto de La Bruja de Blair. Esta película que viene siendo una de las más significativas en la historia del cine de terror, por la razón de que fue la primera película de terror en presentarse con una página web. El Mórbido Fest 2019 se realizará del 24 al 27 de octubre. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Ahí quedó para todos los fanáticos del cine de terror. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta Calquiní para disfrutar una de las tradiciones más arraigadas. Se trata del baile del torito en familia. En las imágenes que encontramos en las redes sociales se ve como justamente la familia está reunida esperando que una de las mesticitas salga con el tradicional torito. Pero no le cuento más, disfrutemos de estas imágenes. Con tremendo festejo es como reciben al torito. Ahí está, hermosa familia. Antes de despedirnos, los últimos saludos de la tarde y son para Juan Manuel Cowó, que nos deja un comentario. Muchísimas gracias ahí en las redes sociales y que dice que tengamos todos un feliz martes. También para Gabriel Santos desde Aquil, Yucatán. Muchas gracias por estar pendientes de Teleyucatán te informa. Yo me despido, nos vemos mañana en el Twitch de la semana en punto de las 3 de la tarde. Mi nombre es Lip de Nojeda, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muy buenas tardes.
Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán, listos para presentarles lo más relevante de la jornada aquí, por supuesto, en Deportes Tele Yucatán te informa. Esta tarde vamos a estar hablando con todos ustedes del regreso de la Fórmula 4 a Yucatán. Será el próximo 25 y 26 de enero del 2020, cuando las emociones del campeonato de la Fórmula 4 estén de retorno al Autódromo Emerson Fittipaldi. Le tendremos todos los detalles. Hablaremos también del kickboxing, y es que hoy, bueno, pues le desearon suerte el abanderamiento oficial a Josué Tuzo Cruz, este boxeador que, bueno, pues va a estar participando en el Campeonato Mundial de Bosnia del 19 al 28 de este mes. Hoy platicamos con él y nos dijo que está listo para emprender este viaje internacional. También tocaremos el tema del atletismo, y es que se presentó la cuarta edición de la carrera Kilómetros por mi ciudad. Este evento se va a correr el próximo domingo 24 de noviembre en las modalidades de 10 y 5 kilómetros en 5 diferentes categorías. Y en la información de la Paralimpiada Nacional, que ahora mismo se realiza en Colima, bueno, pues Yucatán ya tiene 2 medallas de oro, una de plata y una de bronce. Le estaremos dando todos los detalles de esto y mucho más estaremos platicando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, Mario, buenas tardes, ya listos con la información, listos en este martes. Vámonos rápido con nuestras vías de comunicación, 940-7600, el teléfono, redes sociales en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc, recuérdelo, y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que se pueda comunicar usted con nosotros. Y ahora sí, nos arrancamos, que hay mucha información deportiva el día de hoy. Correcto, vámonos a la primera nota, y es que la Fórmula 4 hace pues un par de años, propiamente en el 2017, a la par de la inauguración del Autódromo Emerson Fittipaldi, llegó por primera ocasión a Yucatán. Se desarrolló en el 2017, se desarrolló también una fecha en el 2018, únicamente en este 2019 no estuvo en el calendario, pero en el mes de enero del 2020, exactamente sábado 25 y domingo 26 de enero, Yucatán volverá con la fecha número 3 del serial nacional. Hoy se presentaron los detalles y aquí le platicamos la historia completa. Tras un año de ausencia, el campeonato FIA Fórmula 4 regresará a Yucatán el próximo 25 y 26 de enero, fechas en las que se correrá la tercera etapa del circuito, anunció este martes en conferencia de prensa Flavio Abed Bustamante, director del serial. Estamos ya listos con este anuncio que estamos realizando el día de hoy para regresar al Autódromo Emerson Fittipaldi, muy contentos, muy entusiasmados. Como todos saben, es una de las mejores pistas que tenemos en la República Mexicana y pues felices de regresar.
Hace 2 años, y en el marco de la inauguración del autódromo Emerson Fittipaldi, Yucatán organizó por primera vez una fecha del campeonato de Fórmula 4, competencia que se repitió en el 2018. Ahora, en el 2020, albergará la tercera etapa del circuito y se contempla que al menos durante los próximos 3 años el estado sea sede del campeonato FIA F4. Va a estar con nosotros por acá, como les decía, Noel León, que es un joven que viene despuntando, recién salido de los karts y que tiene un talento natural. Tenemos a Chara Mansur, tenemos a Pablo Pérez de Lara, tenemos a Nico Christodoulou, tenemos a un joven americano, David Morales, también, que viene saliendo también de los karts. En fin, tenemos una parrilla internacional con pilotos de varias partes de nuestro continente. El Campeonato Nacional de Fórmula 4 agrupa 7 fechas. Yucatán será sede de la tercera y se espera participen al menos 16 pilotos, quienes el sábado 25 disputarán una carrera y el domingo 26 de enero las últimas 2 del evento. Bueno, ahora vámonos a las artes marciales, y es que esta mañana Josué El Tuzo Cruz, este joven competidor o peleador del kickboxing, pues fue abanderado en el Instituto del Deporte por el director precisamente de esta organización, de esta institución, ya que va a un mundial en Bosnia-Herzegovina con la delegación mexicana. El peleador Josué Cruzo Alemán será parte de los 12 competidores que integrarán la delegación mexicana que asistirá al Campeonato Mundial de Kickboxing que se realizará del 19 al 28 de octubre en Bosnia-Herzegovina, por lo cual visitó este martes a Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán. Esto para mí es algo nuevo porque he ido a 2 mundiales, pero no de kickboxing, sino de Muay Thai, ¿no? Este es mi primer mundial de kickboxing, entonces el reglamento es diferente, el ritmo de pelea es diferente, los rivales pues son diferentes, voy con rivales que de cierta manera desde que empezaron siempre han estado en esa disciplina, ¿no? Entonces voy con gente muy experimentada. Josué El Tuzo Cruz competirá en la categoría de los 67 kilos, por lo que requiere cuando menos ganar 5 combates para disputar la gran final, en un evento donde dijo habrán peleadores de Europa, Asia y América Latina. Necesito 5 peleas para poder estar en la final y poder pelear por la de él. Pues vamos, la selección mexicana que está compuesta por diferentes atletas del país y son 14 atletas, entre hombres y mujeres. Rubén Cruz, presidente de la Asociación Estatal de Muay Thai y Kickboxing, fue el encargado de presentar los pormenores de este viaje, junto con Sáenz Castillo y el cuerpo técnico del peleador hidalguense, avecindado en Yucatán. Bueno, pues ojalá que el Tuzo Cruz ahora sí pues no tenga contratiempo. Recordar que el mes pasado en la disciplina del Muay Thai pues iba también a afrontar un compromiso internacional en Las Vegas, Nevada. De repente, bueno, pues tuvo problemas de salud, específicamente ahí se vio quebrantada su salud y no pudo realizar el viaje, quedando pendiente su presentación en Las Vegas, Nevadas. Vamos a ver qué le pasa ahora cuando tenga pues esta incursión en la actividad del kickboxing en Bosnia del 19 al 28 de octubre. Forma parte pues de uno de los 27 integrantes de la delegación mexicana que va a estar participando en este campeonato mundial. Vamos a ir una pausa y al regresar estaremos hablando del atletismo, como también de la Paralimpiada Nacional que ahora mismo se realiza en Colima. No se vaya, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante, conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight.
Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán. Te informa, por cierto, pues el abrazo sincero para el buen Jenner Puch. Ayer estuvo de plácemes cumpliendo pues un año más. Hoy trabajando con una de las cámaras aquí en el staff, señor Lizama. ¿Habrá hecho fiesta? Seguramente que sí, se le ve un poquito desmejorado ya un año más cargándolo. No nos invitó. Vámonos a la información del atletismo y esto pues corresponde a lo que es la cuarta edición de la carrera Kilómetros por mi ciudad. Este evento tendrá lugar el próximo domingo 24 de noviembre. Se va a estar compitiendo en las modalidades de 10 y 5 kilómetros en 5 diferentes categorías. Le contamos la historia. El próximo domingo 24 de noviembre se organizará la cuarta edición de la carrera Kilómetros por mi ciudad, Mérida 2019, anunció en conferencia de prensa Andrés Herrera Figueroa, organizador del evento. La carrera Kilómetros por mi ciudad se llevará a cabo el domingo 24 de noviembre a las 7 de la mañana en el Parque de las Américas. Creo que algo particular es no únicamente la inclusión de esta categoría para personas con distintas capacidades, puede ser discapacidades motrices o intelectuales, que es sumamente importante, sino también es de los pocos eventos que contará con carrera de 10 kilómetros y de 5 kilómetros que incluyan todas las categorías. La carrera tendrá 2 modalidades, 10 y 5 kilómetros de distancia, y saldrá del Parque de las Américas el domingo 24 de noviembre en punto de las 7 de la mañana. Esperamos que la gente se anime. Al final es un evento de convivencia, pero también es un evento donde la gente puede ir a probarse qué tan rápido son corriendo 5 kilómetros, corriendo 10 kilómetros y por supuesto ir con toda la familia porque contaremos de igual manera con carreras infantiles para niños desde los 6 años en adelante. Andrés Herrera destacó que se espera la participación de 1,200 corredores, quienes competirán en 5 diferentes categorías y en ambas ramas. Bueno, y segundo día ya de competencias allá en Colima en la Paralimpiada Nacional. Yucatán ya suma hasta el momento 4 medallas, 2 de ellas de oro, 1 de plata y otra de bronce, pero aquí está mejor la historia. La delegación yucateca inició con éxito su participación en la Paralimpiada Nacional que se realiza en Colima, al cosechar 4 preseas en los 2 primeros días de esta justa deportiva nacional. El equipo yucateco ya suma 2 preseas de oro, 1 de plata y otra de bronce. El par de medallas doradas las obtuvo Rodrigo Águila Lara en la categoría juvenil mayor T11 en los 100 metros planos. El yucateco cronometró 12 minutos con 99 segundos. La segunda presea áurea para Yucatán corrió a cargo del atleta Yadimi Cajija Cámara en la prueba de los 100 metros planos T13 juvenil menor femenil. La yucateca tuvo una marca de 15 minutos con 36 segundos. La medalla de plata fue para Ricardo Canul Zul en el lanzamiento de jabalina F13 juvenil mayor con marca de 23 metros 91 centímetros. Mientras que el bronce lo obtuvo el lanzador de jabalina Ángel Paredes Quintal de la categoría F37 juvenil mayor, quien lanzó 20.36 metros. Este miércoles seguirán las pruebas para el atletismo e inicia su participación los seleccionados de bocha. Pues ahí está lo que Yucatán, la delegación yucateca ha conseguido al momento en la Paralimpiada Nacional Colima 2019. 2 medallas de oro, 1 de plata y otra de bronce. Estaremos al pendiente para informarle lo que vaya ocurriendo en los próximos días. Un arranque positivo, ¿no? Para la delegación yucateca, 4 medallas ya, 2 de ellas de oro, decíamos, 1 de plata y 1 de bronce. Pues bueno, eso augura pues unos muy buenos resultados para esta edición. Correcto, pues ya nos vamos. A nombre de todo el equipo en la producción, el siempre feliz Don Demis Chan González. Les recuerdo, 8:45 de la noche, estaremos nuevamente con ustedes para presentarles lo más relevante de la jornada. Por hoy es todo, gracias. Nos vemos en la noche. Excelente tarde.
porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos